Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Brian Felipe Carrillo Rivera, soy estudiante de la licenciatura en Educación Física, Deportes y Recreación y voy en noveno semestre. Para este video les voy a hablar sobre la planificación de entrenamiento en deportes individuales y el entrenamiento de fuerza en deportes de conjunto. Bien, para iniciar vamos a decir que la planificación deportiva es el reflejo de un pensamiento del entrenador. El entrenador es el encargado de ese pensamiento que tiene, plasmarlo en las actividades que se le realizarán a los deportistas. ¿Qué hay que tener en cuenta para esto? Que ese pensamiento del entrenador debe estar lo más alejado de la improvisación. No debe haber improvisación en la planificación deportiva. Él debe tener un proceso bien estructurado para poder llevarla a cabo. Ese proceso tiene que estar lo más cercano posible a la ciencia y a la tecnología. Esos son unos parámetros claves para que dé resultado. Tenemos el concepto de un autor, Kaufman, que dice que la planificación es un proceso para determinar a dónde ir y establecer unos requisitos para llegar a ese punto de la manera más eficiente y más eficaz posible. Bien, para el autor Sancho, él nos da algunos tips o algunos puntos claves que van a ayudar a que nuestra planificación se lleve a cabo de la mejor manera posible. Entonces, el primero es que la planificación no debe ser intuitiva. No debemos dejársela al azar, no. La planificación, como su misma palabra lo dice, se debe planificar, se debe llevar un proceso, ¿sí?, en orden jerárquico, el cual nos va a ayudar a llegar a nuestros objetivos. En segundo punto, habla de que esos fines u objetivos deben estar acorde a las necesidades que tenga el equipo, el deportista o lo que busque el entrenador. ¿Por qué? Porque suele suceder que se plantea un objetivo para determinada situación y al momento de ir desarrollándolo nos damos cuenta de que se está desarrollando es para otro objetivo totalmente diferente. Entonces debemos tener mucha claridad en que los objetivos deben estar acorde a nuestras necesidades. Otro punto, estos objetivos, estas metas o fines que se plantean deben estar al alcance, ¿sí? Una cosa es ser optimistas y otra cosa es ser realistas. Yo puedo querer llegar muy lejos o a cierto punto, pero también debo ser muy realista de hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Uno, por medio de la planificación, debe ser realista de hasta dónde puedo llegar. Esto no exime a que se pueda mejorar ese resultado, que sería lo ideal, o que de pronto no se logre alcanzar, ¿sí? No estamos exentos de eso, pero se debe hacer el máximo esfuerzo por ser lo más realistas posibles en nuestros objetivos para poder alcanzarlos. La planificación es un proceso secuencial, ¿sí? Como si tuviéramos unas escaleras. No puedo de un solo golpe pasar del primer escalón al quinto, no. Tengo que pasar por el primer escalón, luego por el segundo, por el tercero y así sucesivamente hasta llegar al último, que tiene que ser nuestro objetivo. Pero no puedo saltármelos, todo es secuencial. Toda planificación debe tener un cambio, eso es lo que buscamos principalmente, y lo ideal es que el cambio sea positivo, ¿sí? No podemos esperar a que después de la planificación y de llevarlo a cabo vamos a quedar estancados. No podemos quedar estancados en el mismo lugar que estábamos, no, debemos haber avanzado, tenemos que haber tenido un cambio de mejora. Y por último, habla de que esta planificación no debe quedarse solamente en lo teórico, en una planificación teórica en la hojita, no, debemos llevarlo a la práctica. Si yo ya planifiqué, hice todo mi plan de entrenamiento, debo llevarlo a la práctica, se tiene que poner en práctica todo eso que está escrito. Dos términos muy importantes en este tema es estructura y planificación. Son dos términos que tienen que ir de la mano, pero no son iguales. Hay que hacer esa aclaración de que no significan lo mismo. La parte de estructura se refiere a la parte organizacional, ¿sí? La organización, ya sea en tiempos, ya sea de los entrenamientos, de las competencias, cuando inicia un periodo preparatorio, cuando finaliza, cuando inicia una competencia, cuando finaliza. Por el contrario, la planificación o el plan de entrenamiento tiene que ver con todos los conocimientos del entrenador que tiene que poner a cabo, como lo son mesociclos, microciclos, planes de entrenamiento.
Esas son las diferencias entre estos dos términos. Existen tres requisitos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de planificar para el deportista. ¿Cuáles son? El primero, hay unas competencias llamadas competencias principales. En estas competencias principales, el deportista debe estar en su máximo nivel. Debemos en la planificación optar porque cuando lleguemos a esas competencias principales, el deportista esté en su máximo. El segundo, aún así, el deportista debe estar todo el tiempo en un nivel óptimo. ¿Por qué? Porque hay muchas competencias las cuales son clasificatorias a una competencia de mayor nivel, ¿sí? Algún clasificatorio, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si en este clasificatorio el deportista no está a un nivel óptimo, no va a clasificar y no podremos llegar a nuestra competencia principal, ¿sí? Por ejemplo, el clasificatorio a un mundial. Nuestra competencia principal sería el mundial, pero si no estamos en un nivel óptimo para el clasificatorio, no podremos conseguir nuestro paso al mundial. Y tercero, que cuando se finalice el proceso de la temporada, se deben haber creado muy buenas bases y se debe haber dejado al deportista en una condición tan óptima para que en la siguiente temporada esté y pueda seguir cada vez mejorando. Ahora hablaremos de los condicionantes del plan de temporada. Este nos da a entender que tenemos que tener muy en cuenta que el mejor resultado, la mejor marca, ¿sí?, no lo podremos conseguir en todas las competiciones, no. Casi siempre lo lograremos en una o dos si están relativamente cerca. ¿Qué debemos hacer? Dividir las competencias principales o fundamentales de las otras, llamémoslas secundarias. Y el plan de entrenamiento lo debemos realizar de acorde a alcanzar el mejor resultado, la mejor marca en esa o esas competencias principales. ¿Cómo realizar un diseño de una temporada? Tenemos que partir como punto de referencia de los objetivos. Es lo más importante dentro de esta planificación, los objetivos. Como lo habíamos dicho, deben ser realistas, deben ser concretos, deben estar de acuerdo a las necesidades del deportista o del equipo. ¿Cómo vamos a determinar cuáles son los objetivos del deportista? Por medio de algunos tests que se le hacen, de acuerdo a las marcas de las temporadas anteriores, de acuerdo al rendimiento que lleve en los momentos de entrenamiento que va llevando a cabo. Estos van a ser fundamentales para decidir y planificar los próximos objetivos. También es necesario tener en cuenta si la preparación física es el factor determinante y más fundamental en este deporte, por ejemplo. Porque también cabe la posibilidad de que no sea el factor fundamental la preparación física. Puede ser la preparación táctica o puede ser la preparación psicológica la que juegue el papel más fundamental. Todas son importantes, pero debemos hacer claridad y tener en cuenta cuál es la fundamental, cuál es la que nos va a dar ese plus para alcanzar nuestros objetivos. Y también, por último, debemos tener en cuenta temas como la infraestructura, temas como el material, la parte económica, algunas condiciones que debe tener el deportista para un mejor rendimiento. Por ejemplo, las concentraciones. Debemos mirar si hay la posibilidad de algunas concentraciones para este deportista o estos deportistas. Eso también jugará un papel fundamental a la hora de que podamos conseguir o no los objetivos. La preparación del entrenamiento deportivo. En este apartado encontramos que lo más común a realizar, lo más utilizado para la preparación de los deportistas es la organización del entrenamiento por periodos o por etapas, ¿sí?, por secciones, llamémoslo así. ¿Qué nos permite esta periodización o estas etapas? Que el deportista, el atleta, construya su nivel al máximo, luego mantenga ese nivel y después lo va perdiendo relativamente esa forma deportiva a lo largo de estas planificaciones anuales. Hay tres fases fundamentales o tres etapas fundamentales dentro de la planificación deportiva, las cuales son el periodo preparatorio, el periodo competitivo y el periodo transitorio. Cada una de ellas, ¿qué significa? En el preparatorio es cuando el deportista o el atleta
tiene esa adquisición o esa ganancia de la forma deportiva o del nivel. En el periodo competitivo es cuando el atleta debe mantener ese nivel deportivo. La idea es que esté en su máximo nivel. Y el periodo transitorio es la respuesta a la pérdida moderada, ¿sí?, de esta forma o nivel deportivo, teniendo en cuenta pues para unas próximas temporadas. El carácter cíclico del entrenamiento deportivo. Esto hace referencia a la organización que tiene que llevar este plan de entrenamiento. Podemos dividirlo en mesociclos y microciclos. Por lo general, el mesociclo hace referencia a la planificación de un mes y el microciclo hace referencia a la planificación semanal, ¿sí?, por semanas. Los factores que influyen en la construcción de estos microciclos, de los microciclos. Entonces, también tenemos que, como estos se hacen de manera semanal, debemos tener en cuenta los compromisos del deportista, del atleta, ¿sí?, su vida laboral, su vida académica, su vida personal, mirar con qué tiempo cuenta. No es que se le dé prioridad a una cosa que a la otra, pero hay que tener cierta relación y respetar esos espacios. Por ejemplo, un niño que esté entrenando, pero que estudia en las mañanas, su entrenamiento no va a poder ser a las 8 de la mañana porque está en su colegio, o un adolescente en su universidad estudiando, por ejemplo. Entonces sus entrenamientos deben ser de cierta hora de la tarde en adelante. Hay que respetar esos espacios. También hay que tener muy en cuenta la cantidad de sesiones, la cantidad de cargas que se le imprimen a esos entrenamientos. Hay que tenerlo muy en cuenta. Acá nos hablan de 4 tipos de cargas. La carga pequeña, que equivale al 20%, ¿sí?, más o menos. La carga mediana, que equivale al 50%. Una carga considerable, que equivale más o menos a un 70 o un 80% de la máxima. Y una carga grande habla de 80% o más, del 80% hacia arriba de la capacidad máxima. La estructura de los ciclos medios o los llamados mesociclos, con sus condiciones. Entonces, tenemos que los mesociclos son una combinación de microciclos, son varios microciclos. Hablan de entre 3 a 6 microciclos conforman un mesociclo. Casi siempre es la aproximación de un mes, o sea, más o menos unos 4 microciclos es lo que conformaría un mesociclo. La estructura del mesociclo tiene algunos factores que influyen dentro de su desarrollo, los cuales son el régimen de actividad física del deportista, que tan frecuentemente realiza entrenamientos, el contenido y la calidad de las sesiones de entrenamiento y sus cargas, ¿sí?, que también estructuradas están esas cargas que se dan en cada uno de los entrenamientos. También tenemos la reacción que tiene el deportista ante cuando se le imponen cargas, cuando se le colocan cargas al deportista, cómo reacciona. Es uno de los factores que también influyen. Algunos factores biorrítmicos son importantes tener en cuenta, y también el lugar que ocupa este mesociclo que se va a trabajar, por ejemplo, dentro de esta planificación. Recuerden que hablábamos de 3 factores, los cuales eran de 3 periodos: periodo preparatorio, periodo competitivo y periodo transitorio. Hay que mirar este mesociclo que vamos a trabajar, dentro de cuál de ellos se sitúa, y asimismo pues tendrá sus capacidades diferenciales. La estructuración pendular del entrenamiento deportivo. El ruso Arosiev llega a hablarnos sobre una estructuración pendular dentro de una planificación de entrenamiento. Luego algunos otros autores llegaron a hablar un poco más sobre el tema, pero entonces la propuesta que él nos regala se basa en primer lugar de que los atletas tengan que entrar y salir varias veces de su mejor forma en diferentes competencias. Esto pues dentro del transcurso del año, cuando de pronto hay ciertas competencias importantes muy lejos. Entonces esa planificación nos hace ayudar a que el deportista entre en su máximo nivel, vuelva a bajar, y luego en siguiente tiempo vuelva a subir a su máximo nivel y vuelva a bajar. Es uno de las propuestas que nos plantean, y pues esto nos lleva
hablar sobre la estructuración de la planificación en bloques. Esta estructuración de entrenamiento en bloques es presentada por el ruso Vergohansky en los años 80 más o menos. Él propone unos grandes cambios o alteraciones en la planificación clásica, la que hemos venido hablando. Él intenta modificarla de cierta manera y eso ayuda cuando, esta estructuración en bloques ayuda para cuando hay competencias principales o muy importantes en tiempos muy distantes de este macrociclo, de este año. Hay tiempos muy distantes, competencias importantes. Entonces la idea es llegar en el máximo nivel a cada una de ellas. Esta propuesta es principalmente para los deportes que son característicos de fuerza, principalmente. Entonces nos habla de que debemos intentar elevar las cargas, ¿sí? Y llegar a un nivel óptimo de lo mejor. Por ejemplo, la primera competencia. Apenas acaba esa primera competencia, apenas finaliza, debemos realizar el periodo transitorio, ¿sí? Descargar al deportista y prepararlo rápidamente en sesiones un poco más cortas para una siguiente competencia que va a venir más adelante. Entrenamiento de la fuerza en deportes de equipo. Este es el segundo tema que abordaremos en el video. Entonces, para iniciar vamos a decir que utilizaremos o nos enfocaremos en las tres mismas fases que hemos venido trabajando, o tres etapas, las cuales son la fase preparatoria, la fase competitiva y la fase transitoria. Entonces, en esta primera, en la preparatoria, encontramos que es necesario alcanzar el nivel de fuerza que conseguimos en el proceso anterior, el año anterior o en la planificación anterior. Debemos alcanzar o superar ese nivel de fuerza que habíamos conseguido. En esta etapa, los ejercicios de fuerza tendrán un carácter general, muy básico. Y el objetivo principal será alcanzar los mayores niveles de fuerza máxima. ¿Por qué? Porque estos son los que nos ayudarán a conseguir la potencia. La potencia se puede definir como la máxima cantidad de trabajo o de tensión que un músculo puede realizar por unidad de tiempo o en un tiempo determinado. Pasamos a la fase competitiva. Entonces, el objetivo en esta fase, en la competitiva, es mantener esos niveles altos o máximos que llegamos a alcanzar en la etapa anterior. Necesitamos mantenerlos para así, en las competencias principales, ¿sí? Podamos estar en nuestra mayor forma. El factor de tiempo es importantísimo en esta fase. ¿Por qué? No podemos excedernos en entrenar algo que ya está óptimo, ¿sí? No podemos excedernos. Tenemos que tener el tiempo exacto para que después de haber conseguido la fuerza máxima en este tiempo, podamos dedicarnos a entrenar otras cosas, a entrenar otras etapas. Hay que tener muy en cuenta que la preparación técnica y táctica en deportes de conjunto es supremamente fundamental. ¿Qué se aconseja? Que los trabajos que se hagan de fuerza tengan inmersos trabajo técnico-táctico, que van a ser importantísimos en estos deportes. Pasamos a la fase de transición, la fase final de nuestro ciclo anual. En esta fase de transición tenemos que el principal objetivo es prevenir el deterioro de nuestros músculos, de la fuerza que hemos conseguido, es ir bajando poco a poco, ¿sí? No dejar que ese tono muscular, que esa fuerza baje de un momento a otro tan rápido, sino hacerlo poco a poco. También que hay que garantizar, son consejos que nos dan, el hecho de que los músculos más trabajados durante el año, bajar las cargas, darles un buen reposo, y los músculos que no se han trabajado tanto como otros, impregnarles un poquitico de carga para así nivelar, que nivelemos y no haya una descompensación al final de esta temporada, porque recuerden que es importantísimo, esta fase de transición nos va a dar el paso siguiente para nuestro ciclo siguiente en su preparación inicial o fase preparatoria.